Listo. Bueno, para ser puntuales y ya cerrar este foro en este último bloque, vamos a tener, voy a hacer algunos anuncios parroquiales. Quiero comentarles vamos a tener el honor hoy a las 5:30 de la tarde al cierre de tener el ballet folclórico de aquí de Campeche. Va a venir el ballet folclórico, así que díganle a sus compañeros que están en el fito que se vengan al rato. Se lo van a perder. Y vamos a tener la clausura, entonces sí quiero, porque sí, de verdad, vamos a tener aquí un ballet clausurando y vamos a ver la cultura mexicana y el ballet de aquí de Campeche. Pero bueno, vámonos al tema que nos aborda hoy. Vamos a tener un conversatorio, ¿no? Muy interesante, y quiero agradecer aquí a los profesores, que se titula El futuro del médico en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es aliado, copiloto o sustituto. Y para eso quiero invitar a pasar a nuestros expertos, al doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro. Doctor, por favor. Muchas gracias, doctor, ya conocido por todos nosotros. El doctor Martín Rosas Peralta, no sé si ya bajó, pero ahorita espero que llegue. El doctor Adolfo Chávez Negrete, por favor, doctor, adelante. Y al doctor Gilberto Pérez Rodríguez, que nos viene desde Sonora también. Quiero presentar al doctor Gilberto Pérez Rodríguez, él es cardiólogo. Él es de Guadalajara, realmente, de Jalisco, pero pues bueno, su trayectoria dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social ha sido formidable. Él llegó a ser director del Hospital de Cardiología Siglo XXI. Incluso también fue director de la CUMA, de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad, y tiene mucha experiencia en el ámbito institucional de cómo manejar y gestionar a los médicos. No es nada fácil a nivel no solo de un hospital del tercer nivel, de segundo nivel, ha estado en muchas actividades. Gracias, doctor. El doctor Adolfo Chávez Negrete, profesor también, médico internista del Hospital de Especialidades, investigador. Actualmente es presidente de Pronadameje en la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Academia Nacional de Medicina, y bueno, también una experiencia enorme. Y nuestro querido doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro, que también, ¿no? es fundador de Grete. Ya, pues, ¿qué le puedo decir, doctor Luis? Ya todos lo conocemos. Entonces, pásame la presentación, por favor, ponme la presentación, aquí está. Vamos a ver si el doctor Martín llega. Estaba ocupado hoy con el doctor Reyes Terán, lo está recibiendo, que viene también después de esto. Viene el director médico del ISSSTE a hablarnos de vacunas. Si no, pues aquí nosotros lo podemos sustituir. Bueno, primero, a ver si pasa esto. Ahí está. Les quiero dar algunas cifras de la era digital en la medicina y que sacuden actualmente al consultorio de un médico. La inercia clínica, que tanto hemos hablado. Hay actualmente, con la tecnología, la inteligencia artificial puede detectar omisiones al ajuste de tratamiento hasta en un 40% de los casos en hipertensión no controlada. ¿Qué quiere decir eso? Que si un médico tiene un expediente electrónico con inteligencia artificial, le puede avisar: oye, espérate, te faltó preguntarle esto. No le preguntaste, es mujer, y no le preguntaste antecedentes ginecobstétricos, que es muy seguido, y sobre todo en hipertensión. O estás mezclando fármacos que no se llevan, por ejemplo, un caso antagonista no ioperínico con un betabloqueador. Ya lo hace, hasta en un 40% de los casos. Sé que nos pega en el alma, pero si una profesión se equivoca mucho es la medicina. Entonces, Martín, por favor, estamos esperando también. ¿Sí? Entonces, ese es un dato que les quiero poner aquí para que vean lo que está sucediendo en un consultorio. 2, precisión diagnóstica. Algoritmos actuales superan al ojo humano en la detección de retinopatía, por ejemplo, y patrones electrocardiográficos con una sensibilidad arriba del 95%. Obviamente, los cardiólogos también nos equivocamos en el electro. Yo recuerdo al doctor Mina en el examen del consejo, a ver, Héctor, me puso estudios de electro, de placa y de medicina nuclear. Y dice: a ver, ¿cómo te ves ese ojo de buey?
No, no se dirigía a mí, pero era el famoso ojo de buey que veíamos en medicina, ¿verdad, doctor Mini? Cuando me hizo mi examen del consejo, me acuerdo muy bien de ese caso clínico que me puso. Ahora la inteligencia artificial ya sustituye esa interpretación subjetiva de muchas imágenes. Y 3, eficiencia. El uso de la inteligencia artificial como copiloto, o sea, como ayuda, no como puede reducir hasta un 30% la carga administrativa, devolviendo tiempo al vínculo médico-paciente. O sea, si yo tengo una cantidad enorme de pacientes y tengo un buen expediente electrónico, me puede reducir el tiempo administrativo desde dictando la nota y haciéndome la nota, poniendo diagnósticos, poniendo el CIE 10, el CIE 25 y todos los diagnósticos que nos pide el seguro, de que tenemos que tener ahí el CIE, si no, no te van a dar el medicamento. Todo eso lo puede hacer ya la IA y quizá ese tiempo usarlo para realmente mejorar la relación médico-paciente. Pásame la que sigue. Yo pero aquí tengo. Primera pregunta que yo le haría, ¿sí? En este caso, al doctor Luis Alcocer. ¿Cómo evitar el sesgo de automatización, doctor, donde el médico deja de cuestionar el algoritmo por una falsa sensación de seguridad? ¿Qué quiero decir? Que el médico ve un algoritmo y dice, esa es la panacea y no me salgo de ahí. Y se siente seguro de lo que está haciendo está bien y no cuestiona el algoritmo que le da la inteligencia artificial. Sí, ahí intervienen varios sesgos. El primer sesgo es el sesgo de confirmación. En general, bueno, si no tienen nada que hacer al rato y quieren oír la plática no final, nos spoilee, doctor, no nos spoilee. Les voy a explicar un poquito esto, pero el sesgo de confirmación es una manera de usar rápida, es decir, de tomar decisiones rápidas. Tienes que tomar decisiones inmediatas y entonces no te da tiempo de pensar y además tu cerebro no quiere porque va a gastar y entonces usa un camino que ya conoce. Y ese camino, como les decía yo ayer, lo tiene además tatuado en el hipocampo, no lo va a borrar, sale automáticamente. Y esto hace además, entonces, ¿qué hace este sesgo de confirmación? Yo solo escucho o hago caso a aquello que confirma lo que yo sé. Si va en contra de lo que yo sé, pues de la política, a ver si son chairos o fifís, y van a ver que no van a oír lo que no corresponde a su estructura de chairo, gracias a Dios. Muy Entonces, bien, ese es el primer sesgo de confirmación. Entonces, no vas a aceptar otro. Después hay un sesgo de preferencia. Tú automáticamente dices que la inteligencia artificial es mejor que tú. Entonces, lo que diga la inteligencia artificial o lo que diga el Google, todo mundo piensa que lo que diga el Google es la verdad, porque además lo hace confirmatorio, y entonces ese es uno de los peligros del empleo inadecuado de la inteligencia artificial. Muy bien, doctor. Pásame la presentación, por favor. ¿Cómo evitarlo? Solo Dios sabe. No hay manera. ¿Me ponen la presentación acá, por favor? No te escapas. Ahora, doctor, otra pregunta de una vez ya que está usted en esto. ¿Cómo evitar o en qué punto la inteligencia artificial deja de ser una herramienta de apoyo para convertirse en un factor que erosiona las habilidades de diagnóstico del residente, por ejemplo? Ahora los residentes los vemos, ¿no? Y está en su tablet y todo. Y ya cuando ya uno dio una pregunta, ya contestaron y se metieron. Y obviamente eso hace que ni siquiera a veces, de verdad, toquen a un paciente. ¿Cómo evitar que el residente joven de esta generación no use la inteligencia artificial de esa manera? No, el problema es que es el mismo mecanismo mental. O sea, si tú tienes que tomar la decisión sobre un paciente y esa decisión se la puedes preguntar a la inteligencia artificial, te va a costar mucho menos energía mental que pensarla tú y decidirla. Entonces llega un momento en que normalmente usamos el pensamiento rápido, este pensamiento uno, en más del 95% de nuestras decisiones, porque ya verán que no podemos tomar todas las decisiones pensándolas. Entonces, cuando tú usas demasiado la inteligencia artificial o cualquier cosa que te resuelve, que es muy cómodo, dejas de usar el pensamiento racional
y todo lo que deja de usarse se elimina. Y el cerebro tiene un sistema de poda, o sea, tenemos una enorme cantidad de conexiones y es dificilísimo, entonces siempre están sobrando. Entonces el cerebro también está haciendo poda. ¿Qué es lo primero que poda? Pues lo que no uso, y si no uso la razón, la poda. Y eso se llama vaciamiento cognitivo. O sea, hay un enorme vaciamiento cognitivo y hay estudios muy grandes que demuestran que estas gentes que lo único que hacen es tomar decisiones a través de la inteligencia artificial, van perdiendo su capacidad de razonamiento. Se va vaciando su cerebro. Pongo una diapositiva siempre que es la inteligencia artificial sorbiéndoles el coco a la mayoría. Ese es el camino. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo evitarlo? Bueno, espérense porque es un problemón que voy a tratar de resolverlo más tarde. Entonces, que sí amenaza el juicio clínico, la IA, entonces podríamos decir, pues, sí lo amenaza. No, desde luego. Entonces, pero la amenaza en lo personal, porque a veces puede ser un juicio clínico mejor que el del... También van a ver que a veces ese juicio clínico es mejor que el del clínico. También se lo voy a mostrar con estadísticas. El problema no es eso, el problema es que la gente se va volviendo cada vez más tonta. Nos vamos convirtiendo cada vez más tontos. Muy bien. Bueno, vamos con otro, y esta va para el doctor Martín Rosas. Te voy a hacer 2 preguntas, Martín. Sí. ¿Quién toma la decisión final, el algoritmo o el médico? Y la primera pregunta que te quiero hacer, por ejemplo, ante una discrepancia entre la recomendación del algoritmo y la experiencia clínica, ¿qué marco legal protege al médico que decide ignorar, por ejemplo, la inteligencia artificial? Te voy a decir, tenemos protocolos de atención. Llega una auditoría del IMSS, porque así pasa, y te auditan el protocolo. Protocolo código infarto, vamos a hablar de ese protocolo. Y te auditan que paso a paso, y hay médico que dice, yo, mi lex artis, mi consejo, me dice que yo tengo la experiencia para hacer lo que yo considero. Pasa, ¿eh? Y del otro lado está la autoridad y dice, no, pero tú estás bajo este régimen y tienes que seguir. Y ahora con la IA, seguramente que se va a utilizar. Si un paciente llega y le reclama al médico, oiga, usted me dio y vi en la IA que su tratamiento está mal, ¿quién protege al médico? Bien, yo lo que creo es que la inteligencia artificial debe ser y seguirá siendo una enorme herramienta para el quehacer clínico. Pero como herramienta nunca será sustituto del quehacer clínico. Lo importante es saberla utilizar, porque incluso dice, ¿qué marco legal si el médico decide ignorar a la inteligencia artificial? Bueno, es si la decide ignorar, y la otra si la usa mal, y si no lo sabe alimentar, y si no la sabe interpretar, y si le tiene fe a lo que dice porque desconoce Entonces, yo creo que siempre le va a proteger al médico el que esté apegado, que tenga ese entrenamiento, capacitación continua, etcétera. Y yo en lo particular veo, o cómo uso la inteligencia artificial, en realidad yo reto a la inteligencia artificial, a ver, hazme un diagrama con estas características, que tenga esto, que tenga aquello, y que explique gráficamente esto. Me lo da y yo evalúo si realmente está dando lo que yo quiero. No es porque, ya me lo dio la inteligencia artificial, entonces así debe ser. No. Esa es la manera de negociación del uso de la inteligencia artificial, no como reemplazo de tu juicio clínico. Inclusive en este marco legal que tú dices, Héctor, si yo tengo un paciente que ya tuvo un infarto, aquí y en China es de muy alto riesgo, y si la inteligencia artificial dice que es de riesgo intermedio, pues perdón, porque tengo el conocimiento de lo que debe ser. Muchas gracias. Y otra pregunta, Martín. Y si la decisión final siempre del médico, obviamente, como tú lo estás diciendo, ¿cómo garantizamos que éste tenga el conocimiento técnico, precisamente, para que él cuestione esta caja, ¿no? Sabemos que los algoritmos sí son algoritmos, pero siempre hay pacientes que se salen del algoritmo.
Y como tú dices, el médico debe ser crítico. No puede quedarse en lo que decimos aquí tampoco. No lo que decimos aquí es 100%. ¿Cómo hacer que el médico sea crítico de la IA? O sea, como tú dices, ya le pregunté, ya me contestó, pero no me va a quedar conforme. La mejor manera de ser crítico de la inteligencia artificial es tener el conocimiento del área que estás explorando. Porque si no tienes conocimiento del área que estás explorando, pues ¿cómo vas a evaluar a la inteligencia artificial? Entonces, creo que siempre el médico, miren, cuando vino esto de la medicina basada en evidencia, nos decían, no, es que todo tiene que estar basado en la estadística y en la P significativa y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vinieron los críticos, sí, pero fíjate los confusores y que no vayan a meter una variable que no, etcétera. Entonces, siempre tendrá que estar la parte crítica de evaluación del clínico que sabe del tema. Porque si no sabes del tema y tú le preguntas y te dice que le des té de tila, pues le das té de tila. O sea, ¿sí me explico? O sea, tienes que saber del tema. Muy bien. Entonces, hay que estar preparándonos siempre, ¿no? Ante cualquier escenario, ¿no? Sí. Entonces, Para facilitarte la vida. pero Leo, hay muchos casos que van a empezar a salir ya con esto porque ya son una realidad. Y ahorita les voy a platicar ejemplos que hemos vivido en el siglo XXI, cuando la gente empieza a utilizar este tipo de herramientas y llega a exigir incluso fármacos muy caros, por cierto. Entonces, vamos con esta. Ahora el doctor Adolfo Chávez. Vamos con temas legales y sobre todo ante el médico. La IA puede reducir, porque muchos médicos actúan de forma defensiva. Y sobre todo, yo lo veo en el seguro, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente de urgencias, bravo, exigiendo, dice, pues yo mejor lo interno, ya que se haga bolas el de piso. Y el de piso dice, yo no lo doy de alta, no vaya a ser que le pase. Ahí se tiene 7 días. Y nadie se atreve a darle a un paciente, no me vaya a demandar. Y más porque vio en la IA que si no lo opero, me demanda. O la va a incrementar, ¿no? O sea, esa parte la estamos viviendo. La primera pregunta, ¿es verdad que esta IA, por ejemplo, se va a cometer un nuevo estándar de cuidado que de no seguirse, por ejemplo, aumenta el riesgo de demanda por mala praxis? Ahora la gente, y les quiero comentar casos reales, busca hasta, ¿qué cardiólogo me recomiendas? ChatGPT. Y ahí sale siempre el doctor Mini, por ejemplo. ¿Y por qué? Por su trayectoria. El que no está, de verdad, el que no está en redes, en Google, no sale en la inteligencia artificial. Es un tema, ¿eh? Y no quiere decir que sea el mejor o un peor médico, pero preguntan. Y también pueden preguntar lo que me dio el doctor Martín Rosas, que es el experto en hipertensión mundial del mundo, todo. ChatGPT, ¿es correcto? Correctísimo. Y le va a creer, como estaba diciendo, ¿le van a creer ya más al ChatGPT? ¿No? Y puede aumentar, es la pregunta, ¿cree que puede aumentar el número de demandas por esto? Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que aquí la experiencia cuenta mucho. Como árbitro personal de una compañía de seguros, cuando se ha decidido que se demande al médico porque no cumplió con la tarea y luego entonces tiene el seguro que pagar los gastos médicos, es un excelente ejemplo. Y como árbitro nosotros tenemos que identificar qué es lo que está demandando. Lo primero que nos damos cuenta es que no es el paciente el que está demandando, sino un abogado defensor que está utilizando la herramienta que el paciente le está orientando, utilizando inteligencia artificial para poder complementar su demanda. Sin embargo, es relativamente fácil cuando uno se da cuenta que está fuera de contexto, porque el paciente está demandando algo que está fuera del campo clínico operativo que uno conoce. En el campo de la medicina interna, un campo un poco más amplio,
decimos que está demandando porque tuvo una hemorragia por un dengue el demandante, cuando en realidad está en una zona donde no hay dengue. El segundo punto es que la demanda utiliza un lenguaje de inteligencia artificial totalmente descontextualizado del ambiente médico. Por ejemplo, afectó todo el cuerpo, en lugar de decir afectó el organismo. Y una serie de léxico que utiliza la demanda artificial que no se da cuenta que está contestando a un médico, no le está contestando a el que va manejando el camión de la escuela. De tal manera que hay muchos elementos en donde uno se da cuenta que está descontextualizado. Primer ejemplo. Y el segundo ejemplo muy interesante. Hace 1 año y medio salió un caso clínico del New England Journal of Medicine, en donde uno de los grandes expertos en el tema que se trataba hizo el comentario de cómo llegaba al diagnóstico y lo retaron en un estudio cegado, con la inteligencia artificial a ver qué tanta asertividad había tenido en el diagnóstico y tratamiento de ese paciente que se estaba comentando en el caso clínico. Y resultó muy interesante que el médico dijo, efectivamente, la inteligencia artificial denotó más opciones de las que yo había considerado, porque mi experiencia me dijo que se trataba de esto. Pero me dio más opciones que yo no había considerado, pero estaban fuera del contexto del escenario del paciente. Claro. Regreso a lo que dijo el doctor Martín Rosas Peralta. El criterio del médico, del juicio del médico que está analizando el tema, se da inmediatamente cuenta de que está utilizándose inteligencia artificial. No obstante, el médico al final en el comentario dijo, sin embargo, me está dando diagnósticos que yo no había considerado, porque el paciente tiene una cardiopatía congénita que yo no la consideré. Muy bien, doctor. Ahora vamos al otro extremo, cuando los médicos dan tratamientos de más, que pasa también a nivel de seguros. Le piden estudios de más, le piden medicamentos de más, y con los grandes datos, las aseguradoras sobre todo se dan cuenta. Para autorizar un medicamento nuevo, ella puede ayudar con los grandes datos a verificar cómo estandarizar mejor esos exceso de tratamientos y estudios, porque hay que le piden estudio diario o le piden un cateterismo que no necesitaba o un estudio de medicina nuclear que no necesitaba, también pasa. Puede ayudar un poquito también a desescalar esos tratamientos de pacientes donde el reumatólogo le da una cosa, el cardiólogo otra, el geriatra otra, el neumólogo, y ya cuando el paciente trae así. ¿Qué opina, doctor? También regreso a la experiencia. El médico que está leído, que es un médico que está leyendo continuamente, como acaba de resurgir ahorita en un metaanálisis que se hizo de la necesidad o no de utilizar beta bloqueadores posinfarto en aquellos que tienen fracción de expulsión conservada. Estoy hablando con los cardiólogos. Sí, salió. Sí lo leímos, doctor. Y fue con IA que me lo mandó. Pero hay un pequeño problemita, y que vengo de la experiencia al ser juzgador de las tesis de los residentes. Las tesis que no se publican y que están guardadas en el 95% de las bibliotecas de los hospitales o de las universidades, la inteligencia artificial no tiene el origen ni las ha leído. Sin embargo, la tesis dio algunos datos que el médico con experiencia identificó, pero no se publicó. Entonces, corolario, lo que no se publica no tiene la inteligencia artificial de dónde rescatar el conocimiento, pero el médico sí lo tiene. Ok, muy bien. Y ya por obviedad de tiempo vamos con el doctor Gilberto. Doctor Gilberto, es un tema que también el doctor Luis Alcocer seguramente va a ahondar más, el tema de cómo evitar la deshumanización de la atención médica con la inteligencia. ¿De qué manera podemos asegurar que el tiempo ahorrado por la IA, porque es un hecho, si lo usamos bien, se utilice para el diálogo clínico y no para aumentar simplemente la cuota de pacientes por hora? Porque eso en el INSS decían, qué padre, ya tienes inteligencia artificial, puedes ver un paciente en 10 minutos, ahí te van otros 20. O más bien,
Usted que estuvo en el IMSS y que sabe de esto, ¿cómo se puede hacer? Sí, bueno, por un lado estuve en el IMSS, pero también hemos observado en los tiempos actuales cómo los altos directivos de las instituciones principales de salud en México están compitiendo por aumentar la productividad y salen en los medios de comunicación y lo consideran como un acierto fenomenal. Entonces, si de pronto deciden en el IMSS comprar, por ejemplo, un desarrollo de transcripción de la consulta, en donde se va a ganar muchísimo porque haces la máquina a un lado y puedes mirar al paciente, puedes recuperar la capacidad de una observación mucho mejor para ver el lenguaje corporal del paciente, para poder tener una escucha más atenta. Esa transcripción te va a descargar de tareas y seguramente va a ser más ágil la consulta. Pues va a ser muy tentador para la alta dirección de las instituciones el agregar más consultas y bueno, pues ahí, ¿qué hacer? Tiene que ser un árbitro el que ahí intervenga y yo creo que debe participar el Consejo de Salubridad General. Yo creo que tiene que haber un alto en ir aumentando y aumentando y aumentando más consultas de medicina familiar, de especialidades, egresos, cirugías, y eso no puede ser interminable porque se afecta entonces la calidad de la atención médica y finalmente lo que se gana con inteligencia artificial para mejorar el trato digno puede revertirse, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Se necesita un árbitro ahí y también si se llega a establecer que se mantenga ese número de consultas, tiene que haber también una evaluación de que la calidad y el trato verdaderamente están mejorando. Si no, el médico se queda con las mismas consultas, ahorra tiempos y lo utiliza en otra cosa. Entonces, porque sabemos que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que tienen que aplicarse esas encuestas de salida para evaluar el trato adecuado y digno que ya están disponibles, ¿no? Para que eso pueda servir como una mejora, ¿no? Y una última pregunta. Eso habla del trato digno. Hay una queja fuerte de que no hay trato digno, ¿no? Todos tenemos prisa, ya me quiero ir de pase, ¿no? Llego tarde, no lo atiendo, no vemos el contexto. ¿Cómo enseñamos empatía y comunicación efectiva en donde ahorita es más importante tener el celular para tener respuestas? Aquí lo vemos nosotros, ¿no? Estamos en el celular, muchos. De tener una empatía es más importante. Usted ya se va, deje terminar su receta, váyase. ¿Cómo podemos, y usted lo que decía, la respuesta del lenguaje corporal del paciente, cómo le hacemos a las actuales generaciones y nosotros mismos? Bueno, primero tenemos que partir de que la empatía no es un talento natural. O sea, porque se llega a considerar que ya eres médico, ya eres empático, ¿no? ¿No? O sea, primero tener en cuenta eso. Segundo, pues hacer algo para que desde las escuelas se desarrolle. Porque no es una problemática que va a ocurrir después de la inteligencia artificial, es una problemática que hemos vivido y que existe. Entonces, sí usar la inteligencia artificial para precisamente generar un desarrollo del talento. Hay algunos desarrollos, por ejemplo, de ChatGPT, en donde pueden simularse algunas situaciones en donde se somete a un estudiante o un médico que ya está en la práctica cotidiana a situaciones simuladas para ver cómo es que se comporta. Y estos desarrollos evalúan el grado, la forma, el nivel de empatía que se tiene para que se vaya perfeccionando con el uso, pues, por ejemplo, de estos desarrollos. Y también se tiene que evaluar con encuestas de salida, ¿no? Muy bien, pues realmente estamos en tiempo y hay mucho de qué debatir. Estamos viendo que hay muchas cosas que estamos viendo y creo que vamos a tener tiempo. El doctor Luis Alcocer, nuestro experto en IA, nos va a dar una conferencia magistral al final y seguramente va a hablar mucho de esto y de todo esto. Vamos a poder ahí hacerle preguntas al doctor también, yo creo. Y tenemos un invitado de honor, así que pues muchas gracias a los participantes por este interesante simposio.